Shabbat Shalom, mis queridos alumnos, talmidines todos, de esta maravillosa comunidad Chare. Ahora, vamos a dar inicio al seminario acostumbrado de la Parashá Bo, la Parashá que estamos estudiando esta semana y que corresponde para el día de hoy. Y bueno, y la Parashá Bo es como yo lo digo, ¿no? Como practicar un poquito de yoga. Y, y bueno, ¿qué onda? Imagínense esto, estamos allí sudando la gota gorda en la clase de yoga intentando alcanzar la iluminación a través de la postura del perro boca abajo. Y de repente el maestro empieza a hablar de las plagas de Egipto. Y al principio pienso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Moshe con mi flexibilidad? Y es una sorpresa porque resulta que muchísimo. Porque resulta que las plagas de Egipto nos enseñan sobre todo a ser flexibles, a tener es como una clase de yoga espiritual, donde se enseña a mi carácter, a mi forma de ser, a ser flexible para poder superar cada una de las barreras que se me presenten. Y eso es una sorpresa porque resulta que hay más conexión de ese punto de vista y mucho más conexión de la que podemos imaginar. Porque no se trata del cuento de la Torá sobre un faraón malvado y un pueblo que está oprimido. Porque todo es una metáfora profunda, un espejo que refleja nuestra propia lucha interna. Y es como si nuestra historia como israelitas, desde la materialidad de Egipto, desde la contrición de Egipto, fuera una alegoría de nuestro propio viaje personal hacia la liberación. Y bueno, la Torá con su sabiduría milenaria, siempre nos dice en silencio, ok, que los hijos de Israel bajaron a Egipto. Ese es el susurro, los hijos de Israel bajaron a Egipto. Y en realidad se refiere a las almas humanas que están descendiendo al cuerpo. Imagínense, ¿no? La escena. El alma que es pura, el alma que es libre, se encuentra de repente atrapada en este vehículo terrenal que llamamos cuerpo. Y ahí es donde entra en escena el famoso faraón, ese rey que no conoce a Joseph. ¿Y qué significa esto? Pues, según la interpretación, este faraón representa el ego, que es esa voz interna que no nos deja en paz primero que nada y que siempre nos dice que la luz no existe, que para ganar hay que quitarle al otro, que la competencia es la ley suprema. Y eso es súper pesado. Y eso es lo que vive una persona desde que nace hasta sus 12 años. Porque Satán en ese momento tiene ventaja, porque nos hace olvidar, es para hacernos olvidar a Joseph. Y luego de los 12, 13 años, con nuestra conexión con la Torá, comenzamos a recordarlo. Y es como cuando éramos niños, ¿no? O sea, y nos obsesionábamos con un juguete ajeno, sin importar si el otro niño quería jugar con él, no quería jugar con él o no necesitaba más que nosotros. Y ese es el faraón dentro de nosotros, el que nos hace creer que la felicidad se encuentra en lo que tenemos, en las cosas que nos rodean, en nuestras posesiones. Y que la felicidad no pensamos mucho que se encuentre en nuestra conexión con Hashem. Y en esos en esta parashá, ese libro místico que nos ilumina el camino, nos recuerda que incluso la voz del oponente es necesaria. La voz del Satán es necesaria, pues nos desafía a que despertemos espiritualmente. Ustedes se imaginan un mundo sin barreras. Un mundo sin barreras no tiene significado, porque todo estaría perfecto. Entonces tiene que haber un aprendizaje y un error, un aprendizaje y un error para que podamos aprender. Es como, ¿te graduaste de médico? Sí, vale, yo me gradué de médico y soy médico y soy un neurocirujano de los mejores. Ah, qué bueno, mire cómo tuvieron las notas en tu universidad. Mira, las notas en mi universidad no sé porque yo nunca presenté un examen. Oye, si nunca presentaste un examen, ¿cómo sabes que eres médico?
Es como que si ustedes fuesen a contratar para sus empresas, mis amigos empresarios, a una persona, pónganle un contador y le pregunten, ustedes ven, no, mira, sí, tiene su título de contador, tiene todo en regla. Entonces cuando ustedes le preguntan, mira, ¿y tus notas certificadas para ver cómo saliste en tu universidad? No, no, yo no tengo notas porque es que yo nunca presenté examen. ¿Me entiendes? Algo así. Entonces el oponente es eso, el oponente es el examen que nos hace mirar en qué estamos fallando. Entonces, por eso, llega Satán, nos hace, a través de problemas, mil situaciones X que se nos puedan presentar, nos hace ver dónde estamos fallando, nos raspa el examen y nosotros tenemos que retomar otra vez nuestros estudios, retomar las aplicaciones, para que la próxima vez que presentemos ese mismo examen, la próxima vez que el oponente nos ponga a hacer ese mismo escenario, poder pasarlo sin dificultades. Y así ir examen tras examen, tras examen, tras examen, superándonos a nosotros mismos más que todo. Superándonos a nosotros mismos para tener un camino cada vez más espiritual dentro de nuestras vidas. Entonces, pero no todo está perdido. Por supuesto, claro que no. Porque tenemos las plagas, y las plagas son como un reset espiritual, como una limpieza profunda. Porque siempre hay un salvador en el camino, siempre hay un Moshe que viene a liberarnos de la tiranía del faraón interno. Y aquí es donde las famosas plagas, por supuesto, entran en juego. Y ojo, no se trata de un castigo divino vengativo. No se trata de eso, se trata de una limpieza profunda, se trata de un reset espiritual necesario para liberarnos de las ideas que nos tienen atrapados. Entonces, cada plaga es como un pum energético que sacude nuestra conciencia y nos obliga a cuestionar nuestras creencias limitantes. Y no es que los israelitas salieron corriendo de Egipto en un mes, ni hablar, porque fueron 15 largos años, porque uno lo lee en la Torá y uno piensa que todo ocurrió en 2 semanas, y no, fueron 15 años, desde la primera plaga hasta la última, y entre plaga y plaga había un montón de tiempo para que el faraón diga, váyanse por favor, pero no, el tipo se hacía el sordo, según la Torá. Hashem le endurecía el corazón. Y eso es un drama, ¿no? Todo un drama, toda una novela mexicana, pero a nosotros no nos pasa lo mismo. Mira, cuántas veces enfrentamos un problema X, y bueno, de tanto pedir a Hashem nos libera del problema y después nosotros cometemos los mismos errores que nos hacen caer en la misma plaga. O sea, y la analogía es casi que es muy drástica, es de verdad demasiado exacta. Mira, no es cuestión de que no es que vamos a salir corriendo en un mes a liberarnos de nuestros errores, de nuestras fallas. ¿Okay? Nosotros somos duros. Y se necesita que los problemas que vivimos, o sea, que hasta que nosotros podamos entender, y a veces tenemos problemas repetitivos, por ejemplo, una enfermedad, y me da la gripe, me da la gripe, me da la gripe, me da la gripe. Oye, y esa plaga la tenemos encima meses. De repente una gripecita que puede durar 3 días, tengo cada semana, cada 15 días, otra vez me vuelve a dar la gripe, y otra vez me vuelve a dar la gripe. Oye, eso es una plaga. Eso es una plaga y la voy a tener hasta que mi propio faraón, mi yo faraón, diga, basta, váyanse, eres libre. ¿Me entiendes? Eres libre. Y bueno, y una vez que ya me curé de la falla, porque ya dije que soy libre, vuelvo a caer en los mismos errores, así como el faraón, y se vuelve a presentar la siguiente plaga. Que la siguiente plaga que es diferente a la plaga anterior. Entonces, entre plaga y plaga, por supuesto que había un montón de tiempo para que el faraón hubiese dicho, váyanse por favor. Pero no, el tipo se hacía el sordo, como nosotros hacemos los sordos. ¿Ok? Porque según la Torá, Hashem le endurecía el corazón, como le dije anteriormente. Y eso es todo un drama, pero no nos pasa a nosotros. ¿Ok? ¿Cuántas veces nos aferramos a ideas y a patrones que nos hacen daño a pesar de que la solución está a la vista? Y las 10 plagas en realidad son como
una corrección de los 10 niveles de la creación. Son el antídoto para liberarnos de esa esclavitud, que no es solo física, sino la esclavitud del alma y del cuerpo y nuestra esclavitud emocional. Porque vamos a ser honestos, no basta con tener un ego y sentirnos individuos para ser realmente humanos. Necesitamos siempre algo más, algo que nos conecte con la luz divina. Y esta pareja nos conecta con el portal de Pesaj, que es un paquete de energía anual para la liberación. Entonces, en resumen, la salida de Egipto no es solo un evento histórico para recordar comiendo pan matzá, pan asimo. Y no, es una oportunidad anual. Un paquete de energía llamado Pesaj, que se manifiesta con la luna llena de Aries, para liberarnos de todo aquello que nos esclaviza. Y no importa cuán hundidos estemos en el caos, esta luz tiene el poder de sacarnos de allí y es como una especie de reseteo, un reset espiritual que ocurre cada año. Entonces vamos a aprovechar esta parachá. Vamos a dejar que las plagas de Pesaj nos limpien nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma para que podamos salir de nuestro propio Egipto personal y alcanzar la verdadera libertad y la salud. Y bueno, continuamos. Mira, esta semana fue toda una semana, ¿no? Fue un remolino de energías cómicas todas revueltas a nuestro alrededor y que bailaban una danza de sincronías que nos invitaban a despertar. Y no es una simple semana, es una sinfonía de posibilidades. Y bueno, nos encontramos metidos en la porción de Bo, un hombre que resuena con la promesa de la liberación de las cadenas que nos atan, de las limitaciones autoimpuestas, liberación de las sombras que nublan nuestra visión. Pero Bo nos susurra al oído que la libertad está al alcance de la mano y solo debemos extenderla y tomarla. Y tenemos que estar pendientes, bueno, acabamos de pasar el rojo desde Shevat y eso nos dice que la danza no se detiene allí, porque esto no fue cualquier rojo sino el de Shevat. Y dicen los que saben que este es el mes donde la corrección completa se manifiesta, donde las piezas de rompecabezas cósmico finalmente encajan, con su promesa de innovación, con su promesa de fraternidad, con su promesa del despertar colectivo, y agarran una fuerza inusitada en este Rojo Desh. Y es un tiempo para soñar en grande, para conectar con nuestra intuición y para abrazar el cambio con valentía. Porque en el año está la festividad, hay festividades, como por ejemplo Pesaj. Pesaj tiene una fecha determinada en el calendario, pero también la misma energía de Pesaj, el mismo portal que está presente en Pesaj, que es un portal de reseteo. Ese portal también está manifestado en el mundo en esta semana que estamos estudiando esta parashá. Y bueno, y aparte de eso, también estamos celebrando el año Nuevo Chino, que ya les voy a explicar qué relación tiene con nosotros los hebreos. Este año los chinos celebran, no sé si ya pasó, pero a ellos les toca entonces celebrar el caballo que galopa, el año del caballo. Y el caballo para ellos, bueno, corre a nuestro encuentro trayendo consigo energía de movimiento, la pasión, la libertad. Y bueno, no somos expertos, por supuesto, en esa religión, yo no lo soy. Yo estudié teología en su momento y algo entiendo, pero no soy experto en astrología china. Pero no podemos ignorar que la tercera parte del mundo cree fervientemente en este día. Y eso que la tercera parte del mundo esté enfocada en este día, durante este mes que para nosotros es Shevat, portal abierto de Pesaj, y los chinos es el año del caballo. Esto abre una puerta cósmica para el cambio, por todos esos enfoques, todas esas energías enfocadas en lo que es un proceso de corrección. Entonces imagínense, ¿no? Algunos expertos cabalistas incluso ven una conexión ancestral, una herencia compartida entre el pueblo chino
¿Por qué? Porque el pueblo chino se relaciona, o son los descendientes de la tribu perdida de Rubén. ¿Coincidencia? Bueno, si no es una coincidencia, menos un eco de ese pasado remoto. Entonces la porción de Bo nos recuerda la magnitud del éxodo, la impresionante cantidad de personas que escaparon de la opresión egipcia, 3 millones, una multitud que desafió el poder del faraón, un torrente humano que inundó el desierto con la esperanza de tener una nueva vida. Y era un número que causaba temor. Era una fuerza imparable que anunciaba el fin de un imperio. Y a pesar que solo una tercera parte del pueblo logró escapar, el resto sucumbió en las penurias de la esclavitud. Entonces eran más de 3 millones de personas. Lo que pasa es que 3 millones de personas únicamente fueron los que pudieron salir de Egipto. Entonces, este mes estamos en Pesaj, pero un Pesaj sin restricciones, un Pesaj lleno de energía, de libertad, porque la belleza de estar en esta porción de Bo reside en la posibilidad de eso, de saborear esa energía cósmica de Pesaj. La festividad de la libertad, pero sin las restricciones, porque no hay necesidad, a menos que quieras, no hay necesidad de cuidar los hawins, no hay necesidad de comer pan masá durante 7 días, porque es una libertad suavizada, una invitación a conectar con la esencia de la liberación sin las ataduras de la forma. Y es aquí donde la porción de Bo, donde emergen los primeros preceptos, las primeras instrucciones divinas para construir el nuevo orden. Y la celebración de Rosh Hodesh, el sacrificio pascual, el marcaje de las puertas con sangre, símbolos que trascienden la literalidad y nos invitan a reflexionar sobre el significado de la fe, la obediencia y la trascendencia. Y esta semana yo les envié al grupo de WhatsApp, oye, esa intervención sorpresiva y espectacular que hizo el presidente de la Argentina, Milei, ante la conferencia de Davos, donde estaban todos los presidentes reunidos. Y este ser ha agarrado y ha cerrado su intervención con una interpretación espectacular de la Parashá de Bo, que habla sobre Pesaj y cómo Pesaj está presente en todas las naciones del mundo durante esta semana. Les recomiendo que lo vean. Estamos en el 2026, si esto lo están escuchando en meses posteriores, 2026. Ubíquense la intervención del presidente de Argentina, Milei, en Davos. Y eso más o menos está al final de su intervención, cuando él hace esa maravillosa, iluminada interpretación de la Parashá de Bo y lo interpreta desde la tiranía que quiere dominar al mundo y lo quiere llevar hacia la oscuridad. ¿Ok? Y bueno, en estos años hemos visto la gran cantidad de problemas que han ocurrido en el mundo, la gran cantidad de guerras. Todos estos, los islámicos en Europa tratando de implantar sus creencias. Y bueno, y ha sido toda una locura, pero esa intervención de Milei ha estado magistral. Entonces Pesaj es eso, es la trascendencia, es el nivel de conciencia y la onda con la Pascua no es un simple juego de ustedes sí, nosotros no, porque por eso le estoy haciendo el ejemplo a los chinos. Y la tribu nórdica, ustedes no se han dado cuenta que los que han estudiado teología pueden dar cuenta que todas nuestras celebraciones judías tienen su espejo en las tribus nórdicas, también celebran casi en la misma fecha. Mira, incluso motivos parecidos. Porque no se trata de un Hashem caprichoso que decide quién vive y quién se muere. Entonces, la Pascua, en su esencia, es un acto de trascendencia, un momento en el que el velo de los mundos se levanta y se abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Entonces, la idea de que Hashem pasó por encima, ¿ok? Para no hacer sacrificio de las personas que hubiesen pintado las jambas de sus puertas con la sangre del cordero.
Ese Hashem que pasó por encima no solamente salvó a los judíos por su nacionalidad, sino Él salvó a las personas evaluando su nivel de conciencia, porque hubieron muchos judíos que cayeron en la plaga de primogénitos. Y hubieron muchos egipcios que fueron salvados con la plaga de los primogénitos. Entonces, fíjense que no era, ay, yo soy hebreo, no, eso no te exime. Ay, que yo soy converso y tú no, eso no te exime. Porque Él no se basa en la nacionalidad ni en la conversión. Él se basa en la evaluación de tu nivel de conciencia. Porque es un nivel de conciencia. ¿Ok? No es que yo voy a mi sinagoga y yo hago mi conversión, que es importante hacer la conversión. Yo estoy converso, por supuesto que sí. O no, yo nací judío, perdón. Pero una persona conversa, un nacido judío, no se salva. Tienes que tener tu nivel de conciencia que te permita ser salvo. Aquellos egipcios que de buen corazón, aquellos que se unieron a Moshe en su búsqueda de la libertad, también fueron bienvenidos, fueron salvos. Ok, entonces, y aquí hay una reflexión que es súper necesaria, porque hay una pregunta incómoda que siempre se hace y que parece que hicieran inevitablemente. En el momento, ay, ¿eres judío? Sí. Ay, pero el Dios que me presenta es el mismo que mata gente sin más. Y es una pregunta válida. Se lo decía yo en esta semana a una persona que me la hizo. Es una pregunta válida porque es una reflexión necesaria. Y la respuesta no es simple, pero invita a profundizar la naturaleza divina y a comprender que la muerte no es el fin. La muerte es un proceso de transformación, la muerte es un paso hacia una nueva dimensión. Por eso es que es incomprensible para la conceptualización religiosa que tenemos hoy en día en pleno siglo, en plena era moderna. Entonces, lo que es los 15 días antes de la Pascua, Hashem le avisa a Moshe del caos que se avecina y le pide que preparara masa para recordar el pan sin leudar que comieron al huir de Egipto. Pero la historia es más compleja. Moshe le pide que no circuncidaran a los niños nacidos antes de Pesaj, para evitar que salieran convalecientes en el viaje. Y aquí reside la conexión con la matzá, porque el pequeño sufrimiento de comer ese pan sin levadura compensa el sufrimiento causado por la postergación de la circuncisión. Y no solo comemos matzá por apuro, sino como un acto de redención. Entonces la Torá, en su aparente contradicción, nos presenta un enigma en esta parashá, que sería 210 o 430 años de caos y misericordia. 210 o 430 años de esclavitud. Y bueno, y aquí muchos comentaristas se explotan los sesos intentando resolver la paradoja. Pero la lección implicada es muy clara. Aunque parezca que el caos en tu vida está escrito en piedra, tú tienes el poder de cambiarlo. Hashem no puede cancelar sus leyes, por supuesto que no. Yuge bajé. Emanación, creación, formación y acción. Pero tú puedes activar la misericordia y acortar los tiempos en el momento en que tus palabras, tus emociones y tus acciones van unidas a la emanación del Creador. Entonces, tú puedes activar la misericordia y acortar tus tiempos, porque tú tienes la llave de tu propia liberación. Y bueno, desatando los nudos del alma, así debería llamarse esta parashá. La parashá Bo, desatando los nudos del alma. Porque es un viaje de conciencia, porque va más allá del dolor. Más allá del dolor pasa a ser un camino compartido. Porque a veces la vida se siente como un laberinto lleno de espejos donde
El dolor y el sufrimiento nos acechan a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Ya sea un golpe que duela como un 10 en la escala de sufrimiento o sea una punzadita sutil a la escala de 1, ambas experiencias nos conducen al mismo destino, la conciencia. La conciencia, sí. Esa brújula interna que nos guía a través de la oscuridad hacia la luz. Y la cuestión es crucial, ¿no? O sea, es tomar el dolor como maestro, es la lección, es la lección aprendida a los trancazos. ¿Ok? Porque ¿cómo elegimos nosotros recorrer este camino? Porque tenemos como que dos alternativas. En la primera podemos permitir que la vida nos zarandee, que nos castigue a través del dolor físico, emocional o financiero, forzándonos a despertar. O el otro camino, más difícil pero con mejor destino, es que podemos tomar las riendas y buscar la conciencia de manera proactiva. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Porque respóndanse esta pregunta que es súper importante, súper esencial, que yo me la hago siempre y que es un dato que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué esperar a que el cuerpo grite cuando el alma te susurra constantemente? ¿Por qué esperas llegar a una crisis financiera cuando el alma te ha susurrado todo el tiempo que lo estabas haciendo mal? ¿Por qué esperar que brote la enfermedad cuando el alma te dice que corrija las emociones? ¿Por qué esperar a que el cuerpo grite cuando el alma susurra constantemente? Mira, por lo general somos nuestros propios carceleros, porque somos esclavos de la comodidad, y la comodidad es una prisión invisible, y nos aferramos a la comodidad, a la seguridad de lo aparente, de lo conocido, incluso si eso significa sacrificar nuestra libertad interior. Porque la historia de los esclavos de Egipto no es solamente un cuento novelero de la Torá. Okay, aunque han hecho novelas de eso y son muy buenas. Pero no es ese cuento, ese relato bíblico, sino es una metáfora de nuestra propia condición. ¿Por cuál es nuestra condición? Mira, que preferimos los lujos efímeros de Egipto a la promesa de la luz de nuestro Creador a través de Hashem. Y eso nos hace encadenarnos por nuestra propia complacencia. ¿Ok? Porque el poder latente es igual a un alma en venta. Ponemos nuestra alma en venta. Por esa comodidad vendemos nuestra alma. Por ese deseo de tener vendemos nuestra alma. ¿Ok? Entonces curiosamente incluso en medio de la esclavitud conservamos nuestro poder. Porque, bueno, como ejemplo la tribu de Leví, ellos se llamaban Leví porque levitaban, dice por ahí, pero ellos construían las pirámides. Entonces ellos intercambiaban su poder espiritual por dinero, construyendo pirámides a cambio de recompensas materiales. Y esta analogía siempre nos recuerda que el conocimiento y las herramientas espirituales, que adquirimos en la Torá, no nos hacen automáticamente virtuosos, porque ese conocimiento, esas herramientas espirituales de la Torá, nuestra virtuosidad va a depender de la aplicación de esos conocimientos que estamos adquiriendo. Porque yo puedo aplicar los conocimientos de la Torá para bien o puedo aplicar los conocimientos de la Torá para mal, porque acuérdense que siempre tengo libre elección, libre albedrío. Y depende de nosotros cómo elegimos usar ese poder. Podemos vender nuestra alma por un plato de lentejas, como lo hizo como lo hizo Esaf, o podemos usarlo para construir un mundo mejor. Y claro, y construir un mundo mejor utilizando ese poder primero que nada, construyendo el mundo mejor por nosotros mismos, no por el otro, por nosotros mismos. Entonces tenemos la liberación siempre a la mano. ¿Ok? La liberación en realidad es una oportunidad semanal. Y esta semana la oportunidad de liberarnos está al alcance de la mano con menos esfuerzo
de lo habitual, porque no necesitamos comer matzá durante 6 días ni beber 4 copas de vino para conectar con la energía de la liberación. Podemos simplemente leer esta parashá que nos habla de la salida de Egipto y reflexionar sobre su significado y abrir nuestro corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo. Y aquí les traigo, mi querido Terminio, un pequeño ejercicio práctico. Yo le digo desatando nudos personales. Y bueno, es hora de ponernos manos a la obra. Primero, elige una cosa de la que quieras liberarte. Oye, no sé, liberarte de alguna enfermedad que tiene que estar recurrente. Así sea una gripecita que se repite y se repite como esa llovizna, ¿no? Que es una llovizna que no se va, sino que siempre está presente, pero que te moja y te empapa. ¿Ok? Elige una cosa de la que quieras liberarte y como te dije, no tiene que ser algo grandioso, pero sí algo que realmente te pese. Y después, bueno, una cosa que realmente te pese. Y luego, ¿no? Si esa cosa involucra a otra persona, tienes que profundizar, por supuesto, un poquito más. Y no centrarte en culpar a la otra persona, porque eso te va a hundir. Porque, ¿qué pasa cuando yo culpo a otra persona? Ay, fulanito me pegó la gripe. Un caso típico. Oye, le estoy dando a ese fulanito el poder de ser la única persona que me pueda liberar. ¿Me entiendes? Y imagínate, ¿no? Eso es algo loco. O sea, le echo la culpa de mi crisis financiera al gobierno. Eso es que le estoy dando en ese momento el poder al gobierno para hacerme libre o esclavo. Porque por eso es que tienes que profundizar cuando la cosa involucra a otra persona. Ahí tienes que profundizar. Porque no tienes que centrarte en culpar a la otra persona, sino en identificar la causa energética subyacente. ¿Ok? ¿Qué patrón repetitivo estás perpetuando? ¿De qué forma te estás esclavizando a ti mismo? Por ejemplo, si tenemos problemas recurrentes en nuestra relación de pareja, no nos tenemos que enfocar en la persona en sí, sino en la esclavitud que nos produce elegir pareja poco saludable. Si tengo problemas de escasez financiera en mi vida, no me puedo enfocar en los ingresos en sí, no me puedo enfocar en el dinero, sino en la esclavitud que me produce elegir gastos o compras poco saludables o elegir acciones que no me generan un equilibrio. Si tengo problemas de trabajo, no puedo culpar al jefe, sino a mi propia necesidad de aprobación o quizás a mis miedos al fracaso. Y ya para cerrar este seminario, bueno, esta parashá es un viaje interior hacia la libertad. Y la liberación no es un evento único, sino un proceso continuo, requiere valentía, honestidad y una buena dosis de autocompasión. Porque al final la verdadera libertad no se encuentra en escapar. No se encuentra en cerrar los ojos al caos, cerrar los ojos a los problemas, evitar al cobrador. Eso no te va a solucionar el problema. El problema en realidad desaparece en el momento que tú confrontas ese problema, como el caimán que estudiamos en esta parashá, en el Zohar. Verá que si estudiamos el caimán, le voy a dar El caimán es un ser súper peligroso que acababa con las personas que querían llegar a escapar de Egipto, ¿no? Y llegar al lado espiritual, tenían que enfrentarse al caimán. Entonces, el caimán era terrible, no, todo el mundo le tenía miedo, nadie lo podía cruzar, pero había un secreto para cruzar ese caimán, que era confrontarlo, mirarlo a los ojos. En el momento que tú lo confrontabas, lo mirabas a los ojos, el caimán se ponía manso. En el momento que confrontas los problemas y los miras a los ojos,
le das la cara, en el momento que agarras el cobrador, que lo evitas y en vez de evitarlo le das la cara, en ese momento todo comienza a solucionarse porque en eso consiste la liberación de Egipto, de acabar con todos nuestros miedos. ¿Ok? Porque esa liberación requiere eso, requiere valentía, requiere honestidad, requiere una buena dosis de autocompasión. Bueno, y la libertad no se encuentra en escapar de las circunstancias externas, sino de transformar nuestra conciencia interna. Así que mis queridos talmidines, shalom, y que esta semana respiren hondo, que desaten esos nudos del alma y emprendan el viaje hacia la libertad que nos espera. Shalom a todos.